Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa que hoy tenemos espectacular para cada uno de nosotros. La verdad que aprendí muchísimo y hago una invitación muy especial. No seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. El tema que hoy vamos a ver, lo que hoy vamos a tratar a la luz de la Biblia es algo que nos puede liberar, que nos puede ayudar, y muchas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones como las que hoy vamos a ver en este tema. Rompe la intimidación. Isaías 51 del 7 al 8 dice: Escúchenme los que conocéis mi justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temas la afrenta de los hombres, ni se acobarden por sus vituperios. No temas la afrenta de los hombres, ni se acobarden por sus vituperios. La intimidación o intimidar es acobardar, coaccionar, forzar, obligar, atemorizar y amilanar. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones donde nos hemos sentido intimidados, y muchos son intimidados continuamente. Hoy vamos a aprender a la luz de la Biblia de qué se trata la intimidación, y vamos a aprender que muchos hombres de Dios fueron intimidados y cómo reaccionaron con la ayuda de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? El mismo Jesús fue intimidado, y vamos nosotros en este momento, en este tiempo, a aprender a no permitir la intimidación, a romper con la intimidación. Para ello les invito para que oremos y le demos lugar a la palabra de Dios y a que sea el Señor operando en nuestras vidas. Jesús, gracias Señor. Gracias por este día tan especial. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos enriquece, tu palabra nos enseña, tu palabra nos redarguye, tu palabra nos capacita. Gracias Señor, porque a veces creemos que lo que está ocurriendo en este tiempo es solamente de este tiempo, pero tu palabra todo lo tiene, Señor. Tu palabra es viva. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra, Señor de los cielos, nos redarguye. Tu palabra, Señor, nos vivifica, nos sana, nos libera, Señor. Y sobre todo, tu palabra nos enseña. Gracias por este día tan especial, Señor, donde vamos a compartir alrededor de ti y alrededor de tu palabra, Señor, este tema precioso. Jesús, declaro que no solamente somos oidores, sino somos hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo declaro que esta palabra se recibe con fe, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Y prohíbo en el nombre de Jesucristo todo aquello que se quiere interponer para no terminar de verlo, en el nombre de Cristo Jesús. Y sobre todo prohíbo todo aquello que se interpone para que no lo apliquemos. En el nombre de Jesús anulo, en el nombre de Jesucristo, toda obra de tinieblas y de maldad que quiere impedir que nosotros disfrutemos de la libertad a la que tú nos has llamado. Te bendecimos, Dios de los cielos y de la tierra, y te damos infinitas gracias en este día. Amén. El Instituto Nacional de la Salud de los Niños y el Desarrollo Humano, conocido por las siglas NICHD, dice que la intimidación, y les voy a leer, la intimidación puede afectar la salud física y emocional, tanto a corto plazo como más adelante en la vida. Puede ocasionar lesiones físicas, problemas sociales, problemas emocionales e incluso la muerte. Aquellos que son víctimas de intimidación tienen mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental, dolores de cabeza y problemas de adaptación en la escuela. La intimidación también puede afectar la autoestima a largo plazo. ¿Qué cosa? Y vemos que hoy día hay muchísimas situaciones o problemas de este tipo, personas que están siendo intimidados, niños que están siendo intimidados con el bullying, lo que conocemos también como el bullying, pero también personas que en sus trabajos están siendo intimidados, en la casa, en el lugar donde viven y en todo su entorno. Entonces, ¿qué dicen este instituto de cuáles formas de intimidación existen? Voy a leerles algunas. La primera es la intimidación verbal, que se trata de comentarios despectivos, molestar, insultar, burlas, comentarios dolorosos
abiertos o sutiles, ahí por debajo de cuerda que tiran ahí la piedrita, y también amenazas. Esa es la intimidación verbal. La intimidación social o aislamiento es aislar del grupo al compañero, creando en él la sensación de marginación y de soledad. La intimidación física: golpes, patadas, empujones, escupitajos, pegar, sacar, robar o romper pertenencias personales. Todo esto es intimidación. Otra cosa que es intimidación, la coacción, es decir, obligar a la víctima a que realice acciones en contra de su voluntad. Intimidación psicológica, hechos encaminados a bajar la autoestima del individuo, haciéndole aumentar su inseguridad y su ansiedad. Intimidación psicológica es esto. Intimidación racial, hay de todo. Cualquier tipo de hostilidad o comportamiento ofensivo experimentado por individuos o grupos debido a su raza, color, nacionalidad u origen étnico. Otras personas también pueden experimentar hostilidad por su fe o creencias religiosas. Aquí hay de todo. Vemos que la intimidación no se trata solamente de las situaciones que vivimos a nivel de la relación, de la familia o del papá, de los esposos, de los jefes. O sea, hay a todo nivel. Explican acá. Y nosotros hoy lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Hombres de Dios que fueron sometidos a la intimidación. Y recordemos esto. Podemos ser intimidados, pero también nosotros podemos intimidar a otros. Entonces, es para que revisemos y analicemos lo que podemos estar haciendo. Iniciemos en el capítulo 6 con un hombre de Dios, Nehemías. En el capítulo 6 dice del verso 1 al 5, dice: y aconteció que cuando se les informó a Sanbalat, a Tobías, a Gesem el árabe y a los demás enemigos nuestros que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había asentado todavía las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem me enviaron un mensaje diciendo: ven, reunámonos en Kefirín, en el llano de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño. Y les envié mensajeros diciendo: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a vosotros? Y 4 veces me enviaron mensajes en la misma forma y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat me envió su siervo en la misma forma por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. En ella estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gasmu dice que tú y los judíos están tramando rebelarse. Por eso reedifican la muralla y según estos informes tú vas a ser su rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén en cuanto a ti: un rey está en Judá y ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Ahora pues ven, consultemos juntos. Entonces le envió un mensaje diciendo: no han sucedido esas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón. Porque todos ellos querían amedrentarnos, pensando: ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Cuando entré yo en casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, que estaba encerrado allí, él dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Pero yo dije: ¿oír un hombre como yo? ¿Y quién que sea como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat le habían pagado. Le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara, y ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas obras suyas, también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. Leímos hasta el verso 14, una situación que vivió Nehemías. ¿De qué? De intimidación. Él había recibido los recursos, tenía la gente a cargo y había recibido el aval del rey para ir y levantar las murallas de Jerusalén porque estaba completamente destruida, derribada. Pero unas personas
que eran enemigos de él y no querían, no estaban participando, no estaban siendo protagonistas de la obra majestuosa de levantar las murallas de Jerusalén, ¿qué hicieron? Pues empezaron a inventar y empezaron a intimidar. La intimidación, en este caso, de este pasaje de la Biblia podemos extraer que tiene como propósito, y ahí en cada uno de los que leímos decía, desanimar, atemorizar, detener el propósito de Dios para que no continuemos con lo que Dios tiene planeado, lo que Dios nos ha encomendado. Y otra cosa importantísima, y que pequemos. Eso mismo dijo Nehemías. Nehemías fue invitado para que se metieran al templo y se resguardaran, que porque lo iban a matar. Y al sacerdote, y el único autorizado para entrar al templo era el sacerdote, y Nehemías no era ningún sacerdote. Luego entraba, ¿cierto?, en pecado, estaba haciendo algo que no era agradable a Dios. Eso también tiene como propósito la intimidación, llevarnos al pecado, llevarnos a errar, llevarnos a hacer lo que no es la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos hacer ante la intimidación? Según este pasaje que acabamos de leer en Nehemías 6. Necesitamos la ayuda de Dios. Él pidió a Dios que le fortaleciera sus manos y lo capacitara. Pidió fortaleza a Dios. ¿Qué necesitamos también? Activar el discernimiento. Obviamente en el espíritu. Discernir, es decir, darnos cuenta. No ser simples, sino estar avisados por el Espíritu Santo. Él pudo discernir que lo estaban amedrentando y que había soborno, mentira, que buscaban que pecara y que perdiera el respaldo de Dios. Tremendo. ¿Qué otra cosa frente a la intimidación que necesitamos hacer? Y es poner límites. Él no paró la obra. Él no dejó de hacer el propósito que Dios tenía planeado para su vida o la obra que Dios tenía planeada. Y lo otro es que confrontó. Esto es algo que muchos evitan. Prefiero no decir nada porque es que no quiero agrandar el problema, pero resulta que la confrontación no agranda el problema. La confrontación rompe con la intimidación. Una confrontación no en grosería, no en pelea, no en armar un lío más grande, sino en decir lo que estás diciendo no es cierto, no lo acepto, no es verdad. Como le dijo Nehemías, eso lo han inventado en el corazón. Como se dio cuenta Nehemías de cada una de las cosas. Confrontar es algo que nos libera porque podemos sacar lo que estamos considerando y estaban mintiendo en este caso. ¿Por qué aceptar lo que otros están diciendo de nosotros cuando no es cierto? La confrontación no es pecado. Porque muchos dicen no, porque yo no quiero agrandar el problema. Cuidado, porque a veces cuando no confrontamos estamos permitiendo que abusen de nosotros, estamos permitiendo que nos irrespeten, estamos permitiendo que otros ejerzan más autoridad de la que Dios, de lo que Dios nos ha puesto. O sea, Dios nos ha encomendado algo. ¿Por qué permitir que otros interrumpan ese propósito divino? Esto es en cuanto a Nehemías. Espectacular. Vamos a ver otra persona de la Biblia, y es el rey Ezequías. Ezequías era el rey de Judá. Reinó por 29 años. Inició su reinado a los 25 años, siendo una persona muy joven. En Segunda de Reyes 18, del verso 5 en adelante, dice: confió en el Señor, habla de Ezequías, confió en el Señor, Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él, entre todos los reyes de Judá, ni entre todos los que fueron antes de él. Porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Y el Señor estaba con él, con Ezequías. A donde quiera que iba prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. En Segunda de Reyes, ahí mismo, pero el capítulo 18, del 18 al 23, dice: llamaron al rey y salió a ellos Eliakim. Llamaron al rey Ezequías y salió Eliakim en respuesta, hijo de Hilcías, que era mayordomo, con el escriba Sebna y el cronista Joa, hijo de Asaf. Y el Rabsaces les dijo, el que venía de parte del rey de Asiria. Y el Rabsaces les dijo: digan ahora a Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿qué confianza es esta que tú tienes? Tú dices, pero solo son palabras vanas. Tengo consejo y poder para la guerra, mas ahora, ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Pero si me decís, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es Él aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado y ha dicho a Judá y a Jerusalén: adoraréis delante de este altar en Jerusalén?
Ahora pues te ruego que llegues a un acuerdo con mi señor el rey de Asiria y yo te daré 2000 caballos si por tu parte puedes poner jinetes sobre ellos. Ezequías decidió no permitir más la intimidación del rey de Asiria y entonces para ellos es que se rebeló. Pero la Biblia no dice eso. En Segunda de Reyes 18, del 26 al 31 dice: entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, Sebna y Joá dijeron al Rabsacé: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no nos hables en la lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre la muralla, para guardarlos, ¿no? Pero el Rabsacé les dijo: ¿acaso me ha enviado mi señor para hablar estas palabras solo a tu señor y a ti, y no a los hombres que están sentados en la muralla, condenados a comer sus propios excrementos y beber su propia orina con ustedes? El Rabsacé se puso en pie, y miren aquí la intimidación, gritó a gran voz en la lengua de Judá y dijo: escuchen la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, que no los engañe Ezequías, porque él no los podrá librar de mi mano, ni que Ezequías los haga confiar en el Señor, diciendo: ciertamente el Señor nos librará y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Aquí está usando las palabras que el rey Ezequías había dicho al pueblo. Dice: no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: hagan la paz conmigo y salid a mí. Y coma cada uno de su vid y cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas de su cisterna. Obviamente, nada de eso iba a ser cierto, porque lo que quería era esclavizarlos y someterlos. En el verso 33 al 36 dice: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Esto continuaba diciendo el Rabsaces. ¿Dónde están los dioses de Amad y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaim, de Ena y de Iba? ¿Cuándo han librado ellos a Samaria de mi mano? ¿Quiénes de entre todos los dioses de estas tierras han librado su tierra de mi mano, para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano? Pero el pueblo se quedó callado y no le respondió palabra alguna, porque la orden del rey era: no le respondáis. Un poco largo, pero completo. ¿Qué había aquí? Una intimidación tremenda. ¿De qué hizo uso el Rabsaces, que venía representando al rey de Asiria? Palabras desobligantes, soborno, gritos, desprestigio de la imagen de Ezequías. Desafió el poder del Señor, porque Ezequías en esencia le estaba diciendo al pueblo: confiemos en Dios, que Él nos va a ayudar. Y quiero decirles, así fue. Ustedes pueden continuar leyendo la historia y Dios hizo tal cual como había prometido. Aquí hay otra intimidación, y es la intimidación por nuestra fe. El rey Ezequías y el pueblo de Israel en ese momento de Judá, ¿qué hicieron ellos ante la intimidación? Porque desafiaron, blasfemaron, hablaron contra el Dios en el cual ellos estaban confiando. Y es que ellos callaron. ¿Por qué callaron? Muchas veces es necesario callar, pero en este caso callaron porque Dios no necesita ser defendido. Cuando seamos intimidados y acusados por la fe que profesamos, lo mejor es callar, porque el Dios de dioses y Señor de señores es quien nos defiende. Él es un Dios poderoso, Él es un Dios santo. Él no es un Dios de yeso, Él no es un Dios de barro, Él es el Dios vivo, que hace justicia por nosotros. Entonces, aquí ante esta intimidación, lo que hicieron ellos fue ir a buscar al Señor, porque más adelante continúa que el rey se fue, pidió ayuda del profeta, oraron y el Señor hizo como les había prometido. El pueblo asirio huyó, el rey fue muerto, y se cumplió lo que Dios y lo que el rey Ezequías le dijo al pueblo que iba a ocurrir. ¿Por boca de quién? Por boca de los profetas. Ellos escucharon y eso fue transmitido y fue cumplido. Entonces, a veces ante la intimidación nosotros permitimos que otros nos sometan y que dejemos de hacer la voluntad de Dios. Es más, que dejemos de recibir toda la grandeza y el poder de Dios y de ver los milagros que Dios tiene establecidos. El tercer caso es acerca de la intimidación de Goliat al ejército de Israel y a David. Conocemos bastante esta historia. En 1 Samuel 17 vamos a leer algunos versículos. El Goliat se paró, dice, y gritó a las filas de Israel diciéndoles:
¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escogeos un hombre que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel. Dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. En el verso 24 dice: cuando los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. El paladín, el Goliat, era tan alto y estaba tan convencido de su poder, de su grandeza y de lo que él era, que decía: mándenme uno igual a igual, pero él estaba en ventaja. Él tenía una estatura muchísimo más grande, era un hombre de guerra, y por supuesto los otros, al mirarse y compararse con Goliat, pues no iban a salir a pelear, porque definitivamente no le iban a dar la talla, no iban a llegar al mismo lugar. No iban a poder vencerlo. Eso es lo que veía el ejército de Israel. Eso fue lo que también vio el rey, hasta que David escuchó. Y en 1 Samuel 17, continuamos del 43 al 47, la respuesta de David. Goliat empezó a decirle que si acaso él era un perro, porque vio que David iba con un palo y con un zurrón. Y entonces empezó a decirle que lo iba a matar y que lo iba a destruir. Y dijo David, a lo cual también le respondió y le dijo: tú vienes a mí con la espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él nos entregará en nuestras manos, os entregará en nuestras manos. ¿Qué pasó con esta circunstancia? Estaba David viviendo, y el pueblo de Israel, el ejército de Israel, los valientes de Israel, estaban ante una situación de intimidación. Pero ¿qué hizo David frente a esto? No se comparó ni se igualó a Goliat. No le importó la estatura. No se concentró en sus capacidades ni en su estatura. David se concentró en lo que Dios es y puede hacer en favor nuestro. Y David actuó en el nombre del Señor. Entonces, muchas de estas cosas, de todo lo que nosotros hemos leído ahora, todo esto que ellos hicieron es útil para que nosotros también lo apliquemos. Y encontramos cada una de las reacciones diferentes. Ezequías, Nehemías, y en este caso David. David, el hermano lo intimidó, el rey lo intimidó, y por supuesto Goliat. Pero él hizo caso omiso, porque él tenía puestos sus ojos ¿en quién? En el Señor. ¿Quién más fue intimidado? Jesucristo fue intimidado. Jesucristo estaban pendiente de qué palabra decía, ¿para qué? Para caerle, para ir en contra de él. Fue abofeteado, fue humillado, fue condenado. O sea, a él se le decía que los milagros que estaba haciendo los hacía por Satanás, por Belcebú. No, o sea, por todos los lados. Pero eso no impidió que Jesús cumpliera con su propósito aquí en la tierra. ¿Qué hacer entonces ante la intimidación? En 1 Juan 4, del 17 al 18 dice: en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es decir Jesús, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Este pasaje es súper lindo y súper claro en cuanto al amor que nosotros estamos viviendo. Dice: se perfecciona el amor en nosotros. Vamos a hacer un autoanálisis del perfecto amor, del perfecto amor de Dios en mí. ¿Cómo nos sentimos? ¿Y por qué hablo del amor? Ahorita lo vamos a comprender. ¿Me siento amada por Dios? ¿Se siente amado por Dios?
¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando nosotros nos sentimos amados, nos sentimos respaldados, protegidos, aceptados, vemos caminos abiertos y nos sentimos siempre acompañados, no juzgados, no intimidados. Por eso es importante que nosotros analicemos acerca del amor de Dios en nosotros. ¿Nos sentimos así? ¿O sentimos que Dios no nos ama? ¿O estamos sintiendo un amor lejano? ¿O sencillamente como que no sabemos si sí o si no? No sabemos algunas veces. En caso de que usted no se sienta amado por Dios, porque recuerden, cuando nos sentimos amados, nos sentimos protegidos, cuidados, respaldados, ayudados, sostenidos, nunca solos. Eso es el amor de Dios y eso es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos. En caso de que no nos sintamos amados y por el contrario nos estemos amedrentados y llenos de miedo, angustiados y preocupados, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que renunciar a esta mentira. Tenemos que renunciar al espíritu del anticristo que impide que nos sintamos amados. Ese fue el secreto de Nehemías. Nehemías se sentía amado y respaldado por Dios. Ezequías también. Y en el que más fue notorio fue en David. David, él mismo le explicaba al rey: yo sé cómo actúa Dios. Él me va a respaldar, Él me va a sostener. Eso es sentirnos amados. Si usted no se siente respaldado, cuidado, sostenido y por el contrario está permitiendo la intimidación en su vida, se siente amedrentado, es porque no le ha sido, o no tanto no le ha sido, puede haber el espíritu del anticristo o sentir rechazo, también un espíritu de rechazo que le está impidiendo sentir el verdadero amor de Dios. Cuando me siento amada, me siento respaldada y actúo con audacia, con sagacidad, ¿cierto? Y rompo con la atadura de la intimidación. Entonces, es importantísimo que miremos y que revisemos cuánto me siento amado. Y si no me siento amado, renuncia a eso, porque Dios sí lo ama. Dios nos ama mucho más allá de lo que nosotros pensamos, entendemos. Entregó a su Hijo por nosotros y nos ha dado libertad y vida eterna. Hacer un autoanálisis del perfecto amor. Y ahora lo vamos a hacer del amor a mí misma, del amor a usted mismo. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, tenemos la libertad de poner límites. Me respeto, me doy valor de como lo que yo soy o de lo que yo soy y lo que soy en Cristo, sin sobreestimarme, pero no permitiendo que me subestimen. Si me subestimo, me menosprecio, me culpo, me condeno, ¿saben qué está ocurriendo ahí? Ocurre que pecamos y nosotros no queremos hacer eso. ¿Recuerdan lo que pasó con Nehemías? ¿Qué estaban buscando ellos? Que Nehemías pecara. En este caso, cuando hay intimidación, nosotros podemos pecar al creer lo que otros están diciendo de nosotros. Y resulta que no es así. Nosotros, cuando nos amamos a nosotros mismos, vamos a poner límites y vamos a impedir que otros irrespeten nuestra vida. Cuando me subestimo, cuando me culpo, cuando me condeno, cuando creo en lo que otros están diciendo de mí y empiezo a hacerlo directamente en contra de mi vida, quiero decirles que eso es desagradable a los ojos de Dios. Es decir, es pecado. Permito esto en mi vida, lo creo y abro puertas a la intimidación, al espíritu de intimidación. ¿Cómo nosotros sabemos cuánto nos amamos a nosotros mismos? Porque uno dice, bueno, ¿será que me amo muy poquito o me amo mucho? Escúchese cuando está hablando con los demás. Si se descalifica, si se culpa, si se condena, se subestima, se desprecia, hablando de usted mismo, de lo que usted es o de lo que usted está haciendo. Ahí usted está abriendo las puertas, ahí está, no tanto abriendo las puertas, nos podemos dar cuenta cuánto amor propio y respeto por nosotros mismos tenemos. ¿Por qué hablo de esto? Porque en Marcos 12:31 dice que debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y a veces hacemos mejores cosas por el prójimo, pero acabando con nuestras vidas, subestimándonos y negándonos. Entonces, esto es desagradable también a Dios. Es muy
muy importante que ante la intimidación nosotros hagamos este autoanálisis del perfecto amor. ¿Cuánto me siento amada por Dios y cuánto yo estoy amándome a mí misma? ¿Qué hacer si yo estoy, por el contrario, en lugar de amarme a mí mismo, me estoy flagelando, me estoy reprochando, culpando, condenando y juzgándome y viéndome de una manera terrible? No me veo bien, no me veo buena, no me veo como Dios me ve. Dios me ve como reina, sacerdote, escogida, perfecta. Dios me ve como la perfecta creación que Él hizo. Dios me ama tal cual y como yo soy. Dios se encarga de perfeccionar en nosotros esas debilidades. Entonces es importante que nosotros nos amemos a nosotros mismos. ¿Qué hacemos entonces si nos estamos subestimando y condenando? Debo arrepentirme. Debo confesar mi pecado y arrepentirme delante de Dios. Primera de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿cierto? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces debo arrepentirme y renunciar a esa conducta. Y también, ¿qué hacer? Anular toda obra intimidatoria en nuestras vidas. No sé cuál circunstancia puede usted estar viviendo a nivel de intimidación. Para poner algunos ejemplos, podemos estar viviendo situaciones de intimidación con gente que nos grita. El jefe súper gritón, el papá que se enfurece y con eso todo el mundo tiembla, llega bravo después de haber cometido errores, se pone bravo y todo el mundo tiene que someterse. El hijo que se enoja y amenaza con que se va de la casa, va a dejar de estudiar, va a dejar de hacer esto. Miren, nosotros tenemos que ponerle límites a todas estas cosas y no podemos permitir la intimidación. La intimidación de ninguna manera está puesta para que nosotros la permitamos. Nosotros la podemos ¿qué? Romper. Y una manera de romperla es cuando nosotros ponemos límites, cuando nosotros confrontamos, cuando nosotros nos sentimos amados y sentimos el respaldo de Dios. Poner límites es amarnos a nosotros mismos, es respetarnos. Entonces, manos a la obra, vamos a poner límites y vamos a experimentarnos amados y respetados por Dios. Un segundo punto con respecto a qué hacer frente a la intimidación es enfocarme en Dios y no en mí. Eso fue lo que hizo David. El temor y la intimidación se magnifican mientras nos enfocamos en nosotros mismos. Tremendo. O sea, vamos a ver las cosas más grandes de lo que realmente son. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La valentía necesaria para romper el poder de la intimidación debe ser alimentada por nuestro amor a Dios. Entonces debo yo enfocarme en lo que Dios sí puede hacer. No sé qué situación está viviendo. Recuerdo en una oportunidad, una persona amiga mía y que quiero muchísimo, en su trabajo vivía una situación de intimidación horrible. Tenía un jefe que la maltrataba, que la anulaba, que le decía que todo lo que ella hacía era malo. Y todos los días, continuamente, como Goliat, se paraba y le decía cosas y cosas, pero no la echaba, no le decía que se fuera. Sin embargo, esta persona se aguantaba porque necesitaba el trabajo. ¿Hasta cuándo fue la intimidación? Hasta el día en que ella se levantó en la presencia de Dios y prohibió esto, que es el siguiente punto que vamos a ver. Muchas veces nosotros no podemos venirle a decir al jefe, usted se calla y no me vuelve a tratar así. Quizás esa no es la manera de solucionarlo, pero hay otras muy espectaculares que son las que vamos a utilizar. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. En Lucas 10:19 dice, miren, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. El tercer punto es, use la autoridad que Jesús nos ha dado o les ha dado. Use esa autoridad. Quizás nosotros no nos podemos enfrentar a una persona de autoridad que es intimidante, maltratadora y que dice cosas horribles y nosotros necesitamos el trabajo o no podemos hacerlo sencillamente. Usemos la autoridad de Dios. Leyendo un libro, Ida Hammond contaba
Como un hombre, ella trabajaba en un banco, como un hombre todas las veces iba como 2 veces a la semana al banco y siempre utilizaba palabras desobligantes y mucha grosería y nadie le podía decir nada porque era el cliente. Y ella ya molesta con esta situación porque era muy grosero y no le importaba quién estuviera ahí en el lugar. Ella oró al Señor y Dios le reveló que en este señor había un espíritu que lo hacía decir todas estas cosas. Entonces un día cuando él vino otra vez al banco, ella en voz baja le habló a los demonios con la autoridad que Dios le dio y le dijo: en el nombre de Jesús te prohíbo hablarnos mal, blasfemar y hablar mal contra el Dios vivo, porque decía cosas en contra de Dios. Te lo prohíbo en el nombre de Jesús. ¿Qué creen que pasó? Que el hombre cambió tremendamente. Dice que en ese momento él, como si se hubiera atragantado, no pudo seguir diciendo las palabras intimidantes que siempre decía y cambió completamente de ahí en adelante. Eso es usar la autoridad que Dios nos ha dado. En Mateo 18:18 dice: en verdad les digo, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Prohíba, ate y desate. Atar y desatar es prohibir o permitir. Nosotros tenemos la autoridad, lo acabamos de leer, sobre todo el poder del enemigo y nada nos hará daño. ¿Quién nos está intimidando? ¿Qué intimidación estamos viviendo? Si tal vez no nos podemos acercar a esa persona, usted y yo tenemos el poder y la autoridad en el nombre de Jesús. Tenemos los recursos del cielo. Tenemos que pararnos en la posición que Cristo nos ha puesto, ¿cierto? Como reyes y sacerdotes del Dios Altísimo, y prohibir a esa obra de las tinieblas usar las personas en contra nuestras. Personas que nos insultan, que nos maltratan, que nos menosprecian, que hablan mal de nosotros, que nos desprestigian. Prohíbanlo en el nombre de Jesús. Es sencillo. ¿Cómo hay que hacerlo? Prohíbo a los demonios en el nombre de Jesús usar a mi esposo, usar a mis hijos, usar a mi jefe, usar a mi papá, usar a mi mamá, usar a ese amigo o amiga, ese vecino, usar a la persona que sea, a veces hasta desconocidos. ¿Por qué? Porque aquí se maneja, recordemos que hay 2 reinos espirituales, se manejan obviamente ambientes espirituales y siempre hay una intervención demoníaca frente a estas circunstancias. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Usar el poder y la autoridad que nos fue dada por nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Miren esto tan lindo. No hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí nosotros tenemos que aplicar cada una de estas cosas. No solamente es el poder, no solamente es el dominio propio para poner límites, sino también es el amor, poder, amor y dominio propio. ¿Esto quién lo lleva? ¿Quién lo permite? El Espíritu Santo. Y también hacer uso ¿de qué? De la autoridad que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Poner límites y confrontar a veces a las personas, eso nos ayuda muchísimo a vivir una vida más libre. Si usted y yo, si usted está sintiendo miedo, dice no puedo, primero empiece con la autoridad que Jesucristo le ha dado, y después Dios le va a dar la oportunidad que también ponga límites y confronte a las personas. La intimidación no solamente es de los que tienen más poder y autoridad sobre nosotros, porque un hijo que tiene menos autoridad sobre los padres intimida a los papás. No importa la edad, no importa el sexo, no importa el tiempo. La intimidación no viene de parte de Dios. La intimidación no es la voluntad de Dios. Dios nos hizo libres. Si el Hijo nos libertare, somos verdaderamente libres. Jesús nos hizo libres y a libertad hemos sido llamados. Luego nosotros tenemos que hacer ¿qué cosa? Nosotros tenemos que usar la autoridad que Jesús nos ha dado. Nosotros tenemos que enfocarnos en Dios y no en nosotros. Y el otro es hacer el análisis, un autoanálisis del perfecto amor de Dios. El perfecto amor es cuánto amada me siento por Dios
Y cuánto me amo a mí misma, que doy, que pongo límites y que no permito que otros me maltraten. Es algo sencillo, está escrito en la Biblia, es algo maravilloso, es algo precioso, pero la intimidación abre las puertas al control. El espíritu de intimidación hace que otros nos intimiden. Y abre las puertas al control y a que otros vengan y ejerzan control sobre nuestras vidas y nos hagan hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Y viviendo una vida reprimida, una vida esclavizada, una vida triste y mal. ¿Por qué? Porque no podemos ser nosotros mismos cuando Cristo quiere que nosotros caminemos en esa libertad maravillosa. Por eso les invito a que no seamos solamente oidores. Esto es algo para aplicar. Yo lo aplico continuamente cuando veo que alguien está ejerciendo presión sobre mi vida e intimidación. En el nombre de Jesús lo prohíbo. Lo he hecho en mi casa, lo he hecho en el vecindario, lo he hecho con amigos. He prohibido la intimidación. ¿Por qué? Porque muy sutilmente entra y no nos damos cuenta. También podemos ser intimidadores y podemos estar maltratando a otros. De esto también arrepintámonos y apartémonos de esto, porque no es la voluntad de Dios. Como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Y Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y nosotros estamos aquí en la tierra para hacer la voluntad de Dios, para glorificar al Padre y al Hijo por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Miremos a Cristo, miremos la obra de la cruz y vivamos una vida en libertad. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar y vamos a romper con esa intimidación. Es muy fácil porque tenemos el poder y la autoridad en Cristo Jesús. Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí delante de tu presencia. Gracias por llenarnos tanto de tu amor, Jesús. En el perfecto amor, Señor, no hay miedo ni hay temor. El perfecto amor echa, Señor, de los cielos y quita todo miedo, todo temor. Dios, si estamos intimidados, amedrentados, llenos de preocupación, de miedo, aún de acercarnos a las personas, de hablarles, Dios, hay intimidación y hoy quiero renunciar a esa intimidación en el nombre de Jesús. Hoy rompo con esa intimidación en el nombre de Cristo Jesús. Renuncio a permitir la intimidación en mi vida en el nombre de Jesucristo. Renuncio a sentirme amedrentada, a sentirme coaccionada, Señor, pero también, Dios, he permitido, Jesús, que otros digan lo que no es cierto de mí y lo he aceptado como si fuera verdad. Y en el nombre de Cristo yo me arrepiento hoy. Me arrepiento de haberme culpado, juzgado, menospreciado y subestimado. Señor, hoy me arrepiento y lo confieso y llevo a la cruz este pecado. Porque he pecado contra ti, Señor. Al no amarme a mí misma y al no respetarme, he pecado contra ti, mi Dios. Y hoy, Señor de los cielos, recibo de ti tu perdón. Hoy miro a la cruz, recibo el precioso perdón por la sangre derramada por ti en la cruz, y hoy me libero de toda autocondenación, de toda automaldición, de toda palabra injuriosa, Señor de los cielos, y mentirosa que se ha dicho de mí. Y en el nombre de Cristo Dios, yo hoy me declaro libre y decido amarme a mí misma, respetarme a mí misma como tú, Señor de los cielos, quieres que yo lo haga. Gracias, Señor, porque tú me capacitas para verme en la posición en la cual tú me has puesto, como vencedora, como amada, como escogida, llamada, reina, sacerdote. En ti estoy completa, Señor de los cielos. Soy tu especial tesoro. Estoy esculpida en la palma de tu mano, Señor. Hoy decido verme de esa manera, Señor, y renuncio en el nombre de Cristo Jesús a verme de una manera desobligante. En el nombre de Jesucristo renuncio al espíritu del anticristo que me impide amar, recibir amor, sentirme amada por Dios. En el nombre de Jesús renuncio al espíritu del anticristo y anulo en el nombre de Jesucristo toda obra de tinieblas y de maldad. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús, ahora va a pensar en esa persona, en esa persona que la hace sentir intimidado o intimidada. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, lo ponemos en tus manos. No lo vamos a odiar ni vamos a hablar en contra de él. Y si lo hemos hecho, vamos a confesarlo y también recibamos el perdón de Dios. Y lo perdonamos en el nombre de Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesucristo le prohíbo a los demonios usar a esa persona en mi contra. Se los prohíbo en el nombre de Cristo Jesús. Prohíbo al espíritu de intimidación, al espíritu de deshonra, al espíritu del anticristo, al espíritu de rechazo.
usar la boca de esta persona en contra mía. Se los prohíbo. Si es en contra de su papá, prohíbalo. Si es en contra de su esposo, si es en su esposo, si es en sus hijos, prohíbanlo en el nombre de Jesús. Si es en su esposa, en sus amigos, prohíbanlo en el nombre de Cristo Jesús. Se los prohíbo, demonios, no lo vuelven a usar en mi contra. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy me libero de esa intimidación. Hoy rompo ese yugo de intimidación en mi vida. En el nombre de Jesucristo. Y hoy me declaro libre para la gloria de Dios. Gracias, Jesús, porque tú me has dado poder y autoridad. Gracias porque todo lo que ato en la tierra es atado en el cielo. Gracias porque todo lo que prohíbo en la tierra es prohibido en el cielo. Y creo, Señor de los cielos, que hoy he roto con la intimidación para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Jesús, por este tiempo. Te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Prohíbo toda acción retaliadora y vengativa en contra nuestra, en contra de cada uno de los que hemos hecho esta oración. Y en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, desato protección divina. Desato el poder de Dios, el cuidado de Dios. Tú vas como poderoso gigante delante nuestro, Señor de los cielos. Gracias, Jesús. Gracias porque somos como tú eres en este mundo. En el nombre de Cristo te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, esto es divino. Vamos a aplicarlo. No tenemos por qué ser esclavos de la intimidación. Tampoco ser intimidadores. Pero sí vivir en la libertad en la que Cristo nos ha llamado. Sé que cada uno de nosotros ha vivido intimidación en determinadas situaciones, pero no vamos a permitirlo más. No peleando, pero sí guerreando en el Espíritu, ¿cierto? Fortalecidos en el poder de su fuerza, como está escrito en la palabra. Un placer haber compartido con ustedes en este día y declaro que esta palabra los edificará, los sanará y los llevará a vivir una vida sorprendente, maravillosa y libre. Los bendigo y hasta el próximo programa. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, maravilloso Dios. Gracias por tu amor y tu bondad, Jesús. Gracias por este momento. Lo hacemos por nosotros y por cada persona que forma parte de Alimento Espiritual, por el que está enfermo, por el que está cansado, por el que necesita, Señor de los cielos, ser restaurado, por el que no se siente amado, por el que se siente solo, por el que no tiene, Señor de los cielos, recursos, por el que se siente, Señor de los cielos, ahora incapaz, impotente, Señor, por el que está triste. Jesús, hacemos, Dios, esta santa cena, reconociendo que tú lo llenas todo, que en ti estamos completos, Señor, y que nada nos hace falta. Alabamos tu nombre y te bendecimos, precioso Salvador Jesucristo. Amén. Comamos el pan y bebamos el vino en esta tarde, en honor a Cristo, nuestro Salvador.